que probablemente quieran más este país que los que acá estamos, probablemente se sientan más mexicanos que los que aquí nacimos, igual que pasa con muchos extranjeros que llegaron a México y lo escogieron como su país y como su nacionalidad, y que yo estoy seguro y convencido, porque conozco a muchos, de que quieren tanto a México que probablemente ustedes se sentirían mal de cómo esos extranjeros que escogieron este país como suyo lo quieren. ¿Por qué? Porque lo demuestran con los hechos, con su comportamiento, con su manera de vivir, con su manera de amarlo, con su manera de entregarse a él. Entonces, en Estados Unidos hay, a lo mejor es una cifra ya muy reiterada, pero hay más de 900,000 restaurantes, de los cuales 90,000 son mexicanos, o casi mexicanos. Es decir, con lo que obliga el mercado. Finalmente, un ingrediente no lo tienes, pero lo tienes que resolver, y esto que les puedo decir a ustedes que están tan cerca del tema de la cocina. Entonces, el hecho de que 1 de cada 10 restaurantes en Estados Unidos sea mexicano, e intente serlo, tiene una enorme importancia. ¿Por qué? Porque están tratando de llevar un mensaje, una cultura, una identidad, una raíz y una delicia y una exquisitez que solamente vivimos los que estamos en México, pero que sin embargo el enorme esfuerzo que realizan los restauranteros mexicanos en Estados Unidos, el enorme esfuerzo que realizan los restauranteros norteamericanos que tomaron el tema, el concepto, el negocio, la empresa del restaurante mexicano para hacer una propuesta en ese mundo impresionante de la restaurantería norteamericana y canadiense, es una prueba del potencial y de las posibilidades que tiene la gastronomía tradicional mexicana, la comida mexicana, el negocio de los restaurantes mexicanos en Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, para quienes están estudiando las carreras de gastronomía, hotelería y turismo, el hecho de que haya alrededor de 900 escuelas de gastronomía, hotelería y turismo en el país y más de 150,000 estudiantes es todo un reto, pero también lo es para ustedes la decisión de que por supuesto el mundo es el límite, ¿no? Es decir, todos ustedes tienen la posibilidad de escoger un proyecto empresarial en otro país, y México es un ejemplo a seguir en el mundo en cuanto a los significados que le ha dado a la gastronomía, a la cultura, a la identidad, al patrimonio cultural. Entonces, para mí es realmente un honor y un privilegio el accidentalmente haber llegado yo no estaba preparado como para introducir el tema, pero lo hago con muchísimo gusto. Le tengo un enorme afecto y un enorme respeto a los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos y Canadá y en el resto del mundo. Le tengo un enorme cariño a quienes no siendo mexicanos, lo son en el corazón, y escogieron a México como un concepto, como una idea, como una cultura que quieren transmitirle a la gente que invitan a sus espacios. Pero sobre todo me parece que es un momento muy especial. Ustedes mañana van a vivir la presencia de 100 productores de alimentos, la mitad del estado de Guerrero y la mitad del resto del país, que vienen a ofrecer, a enseñar, a compartir lo que están haciendo, y que es importante que ustedes lo sepan, y es importante que ustedes lo valoren, y es importante que lo tomen en cuenta para sus proyectos. Es decir, hay que apoyar a los pequeños y medianos productores de alimentos, hay que apoyar y estimular a quienes están haciendo un enorme esfuerzo porque el campo mexicano salga adelante y porque los productos originarios de América estén aquí y en el mundo con enormes estándares de calidad, cumpliendo toda la normatividad y todas las certificaciones. Y entonces todo eso lo tienen ustedes que apreciar, la parte académica, la parte de los productores, la parte de los gobiernos, de los estados que están presentes tratando de enviar un mensaje de ser conocidos y visitados. Entonces, este tema de hoy es un tema trascendente, es un tema importante. Están 4 invitados, 4 personas con un enorme compromiso con México, con un enorme compromiso con la cultura gastronómica, con un enorme compromiso con el patrimonio cultural y con un enorme compromiso con Acapulco, con Guerrero y con ustedes, y por eso están aquí. Bienvenidos. Bueno, ya nos dieron una breve explicación de lo que va a pasar. Gracias, de verdad. Yo nada más les quiero dar el nombre de las personas que nos dan el privilegio y el gusto de estar compartiendo
nosotros. Yo soy Ricardo Bonilla, también soy miembro del conservatorio y me da muchísimo gusto tenerlos acá, en su casa, en México, compartiendo con nosotros esta experiencia que nos van a dar a propósito de la cocina mexicana en Estados Unidos. Nuestra coordinadora del día de hoy es Viena de la Vega, del restaurante El Naranjo de Austin. Bárbara Sibley, de Nueva York, viene del restaurante La Palapa. Annie Garrison, la neoyorquina Ice and Sweets, de Nueva York. Y Dani Mena, del restaurante Hecho en Dumbo, en Nueva York. Bien, entonces, Liliana, adelante, te cedo la palabra y coordina tu mesa, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Mi voz no anda muy bien, pero espero que sí podamos llevar el asunto decentemente. Bueno, hemos estado platicando un poco entre nosotros, ¿no? Hay muchas maneras de abordar este tema de la gastronomía mexicana en Estados Unidos. Lo bueno, lo malo, lo regular, qué es lo que significa, por qué ha cambiado, por qué existe el Tex-Mex o el Cal-Mex o el Chicago-Mex o el New York-Mex o todos estos, ¿no? Y cuál es la diferencia entre lo que vemos y lo que tratamos de hacer nosotros o qué tratamos de hacer nosotros también. Entonces hay miles de maneras de abordarlo. Entonces yo creo que sobre todo también nos interesa saber qué les interesa saber a ustedes de nuestras experiencias allá. Entonces vamos a empezar de alguna manera y por favor no se inhiban ni pregunten lo que se les ocurra, porque bueno, esto es más bien como para ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren saber? Bueno, yo les platico un poquito de mí, no quiero que ellos platiquen un poquito de cada quien y ya de ahí partimos, ¿no? Yo tenía un restaurante en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, en Naranjo, el mismo nombre que tengo ahora en Estados Unidos, y lo tuve por 11 años. Comida tradicional, en aquel momento se decía contemporánea, mexicana, oaxaqueña sobre todo, mi familia es oaxaqueña, y lo tuve por 11 años hasta el APO. Cuando me cayó los maestros y el APO, pues tuve que cerrar y se acabó la economía en Oaxaca. Y bueno, por razones diversas, pues tuve que emigrar a Estados Unidos, no por voluntad. Hay mucha gente que se va con el sueño de que quiere ir a vivir a Estados Unidos, no fue mi caso. O sea, sí nos vimos forzados a irnos porque quedamos en quiebra completamente. Llegando allá, a partir de pasando unos meses, el Culinary Institute of America, que seguramente algunos han oído de esta escuela, me invitó a participar en un proyecto nuevo para crear y archivar y bueno, catalogar de alguna manera la comida mexicana. Trabajé 5 años con ellos y empecé a ver siempre mi idea era volver a ser restaurantera, ¿no? Volver a ser chef directamente con mis cosas, pero también me gusta mucho la docencia. Entonces, un poco las dos cosas. Finalmente se nos hizo hace 1 año y medio abrimos un restaurante. Primero tuvimos un food truck, que bueno, mi experiencia fue horrorosa. Digo, sí nos funcionó y todo, pero fue horrorosa, por otras razones que luego les platico. Ya dejé la escuela y me dedico 100% al restaurante. Parte de las cosas es, vivo en Texas, en Austin. Bueno, la comida mexicana en Austin y en Texas pues es Tex-Mex, y es lo que la gente piensa que es comida mexicana. Comida mexicana para mí no es Tex-Mex. Cuando la tuve que catalogar y poner en el mapa de alguna manera, cuando estaba haciendo los estudios de comida latinoamericana, pues bueno, existe esa cocina. Entonces, ¿qué es? Pues es como un otro estado, ¿no? O sea, es otra cocina de la cocina mexicana, es una variación de la cocina mexicana. No es mejor ni peor, simplemente es diferente. No es que me encante, no me encanta, de hecho no me gusta, pero bueno, es una gastronomía como otras que a lo mejor no me gustan, ¿no? Pero no me gusta, yo creo que por otras cosas, pero bueno, fue una evolución de la gente el llegar ahí, ¿no? O sea, gente que a veces no cocina, pero que tiene recuerdos, cocina con recuerdos. Entonces no es lo mismo que si estudiaron. Gente que por ser mexicano suponen que cocinan, porque la gente, si eres italiano también, pues vas a cocinar, ¿no? Y no todos los italianos son cocineros y no todos los mexicanos somos cocineros. Entonces muchas ese tipo de cosas. Otra es exactamente como decía Roberto, el cambio de los ingredientes. ¿Cómo sustituyo? Y a veces si conoces la cocina, pues vas a buscar hasta que encuentres el sabor. A veces lo encuentras bien, a veces no. Pero en muchos casos, pues no, ni siquiera los conoces. O sea, a mí me han llegado a pedir cosas así sin ton ni son, ¿no? Porque ellos piensan que era con eso. No, pues no se hace con eso, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas variantes del tema, ¿no?
Bueno, esa es un poquito mi experiencia, ya les platicaremos. Bárbara. Pues Bárbara, platícanos un poquito. Buenos días. Yo llevo en restaurantes en Nueva York desde que tengo 17 años. Empecé trabajando de lavaplatos. Yo también me fui a estudiar, no pensando quedarme, pero sí me quedé. Y siempre me ha encantado la gastronomía en los restaurantes. Trabajé por un tiempo en un restaurante que llamábamos, que era, yo le decía ni Tex-Mex, era New York Tex-Mex, ¿no? Todavía peor. Que nunca, yo no podía comer, pero sí me tocó cocinar con todos mis amigos, los paisanos que estaban cocinando la comida. Una de las cosas que ha pasado, entonces un poquito, yo desde hace casi 14 años tengo un restaurante mexicano que se llama La Palapa, que tuve que tomar la decisión de hacer una cosa muy auténtica y no mezclarle de ninguna manera con mis cosas de comida que no son más tradicionales, no nada de cosas que, por ejemplo, son típicas del Tex-Mex, que son nachos, toda una serie de comidas que no sé si conozcan o no, porque yo sabía que si yo dejaba entrar un poquito de esas comidas que realmente no tenían nada que ver con México, que la gente no iba a conocer. Entonces realmente ha sido un proyecto de tratar de romper los estereotipos que existen allá. De educación. De una comida, como dice Ileana, que nada que ver con la comida auténtica mexicana ni de regiones, ¿no? O sea, nada que ver, un estereotipo también cultural de que era muy común ir a un restaurante mexicano lleno de imágenes muy negativas de mexicanos, como si fuéramos un chiste, como si nuestra cultura no fuera una cultura de las más ricas, más avanzadas, con una gastronomía increíble y complicada y delicada, con una delicadeza y de sabores muy complejos, ¿no? Sí, una complejidad tremenda. Entonces realmente fue para mí no solo reunir mis dos mitades y bueno, jugar con mi nostalgia, ¿no? Como decíamos, ¿qué es lo mexicano? Pues de veras que cuando tienes esa nostalgia y quieres reencontrar esos sabores de la infancia. Entonces, lo que pasó es que en cada mesa, literalmente cada mesa teníamos que decirles no, realmente no se comen los totopos con una salsa hecha con jugo de tomate, por ejemplo. Chips en salsa. Chips en salsa, que hacen, y ir haciendo no, pues realmente no, el chorizo, sí, pues el chorizo en España es el chorizo, o sea, por México también comemos el chorizo fresco, picoso, con chile guajillo, que es, no, pues es que tiene que ser con una salchicha, no tiene que ser. Entonces, cosas así. Ha sido muy interesante porque ahora tenemos mucho más, o sea, toda la clientela conoce mucho más, tiene mucho más conocimientos, entonces no tenemos que en cada mesa ir diciendo, o sea, explicando cada platillo, pero por ejemplo, si hago guauzontles, realmente no hay quien se las sepa comer, ¿no? Si se saben comer un guauzontle, les compro un tequila. Entonces, de la casa, sí, la cena va por la casa. Sí, se lo saben comer. Entonces, ha sido muy interesante y ha ido cambiando y ahorita estamos en una etapa nueva, un poco también por el efecto de las escuelas culinarias, tanto aquí en México que también en Estados Unidos, y cómo están ese cambio de tener chefs que les interese cocinar comida mexicana en todas sus diferentes maneras y tradiciones. Entonces ahí estamos más o menos en Nueva York. Fanny, cuéntanos. Hola, bueno, yo soy del DF y estudié cocina en México y luego en Nueva York. Cuando yo estudié gastronomía y le dije a mis papás que quería estudiar, no les gustó en lo absoluto. Pero lo chistoso para mí es que no es que quisieran que estudiara ingeniería o derecho. Ellos me dijeron que debería estudiar arte, porque siempre me gustó mucho el arte y me gustaba pintar, todo lo que fuera manual. Yo decía, bueno, este es mi arte. Y cuando yo estudié en México, creo que habían 4 escuelas de gastronomía, 4 o 5. Cuando yo estaba para esa edad no había ninguna, o sea que ya vas de avanzada.
Y entonces me dijeron, ¿por qué no estudias en México un diplomado y vamos a ver, ¿no? Pensaron que era como un gusanito y que no me iba a gustar o que ya. Dice, ¿qué vas a hacer con la cocina? Y tenían amigos que estaban en la industria y sabían que es un sacrificio. Y después de muchos años, y creo que todos les podemos decir, de la gente con la que yo en lo personal estudié y me gradué de las 2 escuelas, muy pocos siguen en la industria, porque es un filtro. Requiere mucho sacrificio, mucha pasión, o sea, no sé, no se los digo para ¿Asustarlos? Es una realidad. Sino porque es una realidad y no es el glamour, no es cuando te recibes de gastronomía, no piensen que son chefs. Eso es algo que te ganas a través de trabajo y de tiempo. Pero bueno. Entonces, después me pasó al revés cuando estuve en México y afortunadamente me hicieron estudiar en México primero porque aprendí de cocina mexicana, cosa que en Estados Unidos, ayer lo hablábamos, el programa en el Culinary. un día nada más a la cocina mexicana. Y bueno, yo estudié cocina en general, pero siempre me gustó más la repostería, un poquito más. Y me acabé enfocando cada trabajo que tenía un poquito más, me pasaba más tiempo en la repostería, incluso cuando me tocaba en la cocina, en la línea o lo que sea, me quedaba tiempo extra para aprender más o así, y poco a poco me fui enfocando ahí. Y mi primer trabajo como chef repostera fue en un restaurante llamado Rosa Mexicano, pues alta cocina mexicana. Y yo en verdad cuando fui a la entrevista no sabía cuál era el restaurante. De hecho habían puesto un anuncio en el periódico y decía, buscamos chef repostero, que fuera como de entrada, no que fuera tu primer trabajo como chef repostero, que con conocimientos, con educación de bases francesas y conocimiento de comida mexicana. Entonces yo dije, bueno, pues esta me lo escribieron. Sí, pero cuando hablé y me dijeron que era para Rosa Mexicano, no quise ir, porque la verdad no me gustaba el restaurante. Pero un amigo me dijo, pero ¿por qué no vas tú? A lo mejor tú lo puedes hacer bueno. Y fui a la entrevista y acababan de contratar a ahora un muy amigo nuestro, Roberto Santibáñez, y tomé el trabajo por él, porque hicimos una gran conexión y fue maravilloso. Y ese trabajo me ha cambiado mi vida, el rumbo de mi vida. Entonces, y empezamos a hacer cosas muy interesantes. Yo me regresé a México a esperar mi visa y desde ahí empecé a buscar libros y artículos, revistas, cualquier tipo de documentación que tuviera postres o dulces antiguos para darles una reinterpretación. Pero me di cuenta que había muy poco y como que nunca lo había pensado de esa manera, pero la cocina dulce en particular, mucha es la cocina mexicana, pero en particular la cocina dulce es principalmente tradición oral. Son tradiciones que se pasan de generación en generación y que la gente es muy celosa de ellas. Y bueno, años después, como que yo quedaba con esa inquietud de, pues hay muchas historias, muchas recetas, ¿dónde está ese libro? Y pues dije, no, pues creo que como no existe, lo quiero escribir yo. Y escribí, me vine a México a hacer investigación por un año alrededor de toda la República y publiqué mi primer libro, que salió en el 2010, titulado My Sweet Mexico. Y yo lo quería escribir en español porque recibí mucha crítica de por qué no lo escribí en español, pero la verdad, que también hablamos ayer, no recibí apoyo editorial. Entonces, no es por no querer hacerlo. Y aún quisiera hacerlo, espero que se traduzca, espero poder seguir escribiendo. Y cuando regresé, yo ya tenía ganas de empezar mi propio negocio, porque trabajas tan duro en esta industria que pues para trabajar para alguien más prefería trabajar para mí. Pero cuando regresé a Nueva York ya no era nada más deseo tener un negocio,
era una necesidad de seguir compartiendo la parte dulce de México y ese es lo que ha sido como mi meta, seguir compartiendo esa parte de la cultura, porque hay mucha gente que ha escrito y hay todavía mucho más de qué escribir, de qué compartir, qué cocinar en la parte salada, pero en la cocina dulce no, y es para mí igual de rica en todos sentidos. Y cuando abrí mi negocio, empecé, se llama La Neoyorquina, es haciendo de una manera alarde a la michoacana, porque mi primer producto fueron paletas, y ese ha sido hasta ahora mi producto principal, y ahora hago helados y dulces, pero desde el principio sabía que iba a ser más que paletas. Entonces, pues la idea es abrir una tienda porque ahorita son como carritos. También hago helados para Dani en su nuevo restaurante, Sembrado. Y bueno, pues el año pasado yo perdí mi cocina en el huracán, entonces siempre hay cosas inesperadas, pero pues aquí seguimos y pues espero poder tener la oportunidad de hacerlo. Y también publiqué mi segundo libro sobre paletas, aguas frescas y raspados, también en el 2011. Y ya. Gracias, Fanny. Buenos días. Buenos días, yo soy Dani Vena. Tengo un restaurante que se llama Hecho en Dumbo. Empezó en Dumbo, que es un barrio en Brooklyn, en Nueva York. Les encanta Soho, Noho, Nolita y Dumbo, que no significa el elefante. Y el nombre viene de, como todos los productos que vienen de México, que tienen el sello oficial de Hecho en México, usamos ese nombre y dijimos Hecho en Dumbo. Entonces, y eso estaba como que hablando hacia la autenticidad y como la comida típica que queríamos hacer. Yo soy del DF, estudié cocina en Estados Unidos y yo desde chico no me gustaba comer, no comía nada, no me gustaba, comía las milanesas y taquitos de pollo y es todo. Y no quería probar cosas distintas y siempre que iba con mi tía, que son de Cuautla, siempre quería hacer algo y moles pipianes y etcétera, y nunca quería comer lo mismo, y siempre era como un caldito de pollo, sopa de fideo, milanesa. Y ya después de estar fuera de México, esa nostalgia es lo que me regresó a la cocina. Y eso es algo interesante de hablar del Tex-Mex y todo eso, donde yo, siendo primera generación de México, que acabo de ir a Estados Unidos desde el 2004, tuve esa manera de poder regresar y ahorita estoy haciendo una cantidad de investigación y ahorita es cuando realmente estoy aprendiendo y somos unos estudiantes de la vida y llevo realmente como 5 o 6 años realmente metido en la cocina y tratando de aprender todo y aprendiendo de tradición y aprendiendo un poquito más de la comida mexicana para poder describirla y poder explicarla allá en Estados Unidos. Entonces, y realmente muchas cosas, y están hablando de personajes importantes como Diana Kennedy y Rick Bayless, que son americanos, que si les damos importancia... Inglesa, perdón. Diana Kennedy es inglesa. Inglesa, perdón. Extranjeros, mejor. Y son gente gracias. Y son gente que no conocían la cultura y ellos vinieron a México y fueron los primeros que escribieron libros de cocina y empezar a escribir porque mucha de la comida mexicana es como de mi abuela. Y mi abuela hacía esto y mi mamá y como que se pasa la tradición y no hay mucho escrito. Y ya poquito a poquito ya creo que hay más y más libros de cocina y ya hay más maneras de poder... Bueno, si le investigas un poquito, alguien que hizo lo que hizo Diana Kennedy, pero lo hizo en los años 30, es Josefina Velázquez de León. Recorrió toda la República Mexicana y hizo libros mexicanos. Lo que pasa es que ya no están reeditados. Digo, sin quitarle los logros a la señora Kennedy ni a Reed ni a nadie, pero hay historia. Y hay pocos, pero en general la tradición es más de... Un poco oral. De voz, de oral, y menos escrito. Y ahorita creo que cada vez que voy a Gandhi y veo una cantidad de libros y están como que empezando a salir y hay muchos recetarios de 1800 y cacho también que he encontrado de Michoacán y sí existen, pero no es tan común como lo ves ahorita. Entonces, estando en Nueva York, estando en Estados Unidos, la idea también era de tratar de hacer algo tradicional y uno tiene que ser medio extremo y no servíamos totopos con salsa, y obviamente no hacemos nachos, y no puede ser nada de las cosas típicas
Tex-Mex o Cal-Mex, porque en el momento que, como decía Bárbara, en el momento que dejas como una de esas ideologías entrar, ya como que cambia completamente la cocina que estás haciendo. Entonces también nosotros lo llevamos a un extremo de la decoración y queríamos como que quitar todo lo tradicional, lo típico que el americano pensaba de lo que es un mexicano. ¿Me entiendes? Yo fui a un lugar que se llama Cabrito y tenía un nopal inflable en la esquina. Y yo, ¿para qué ponen eso? Es como cositas para inmediatamente, para que el americano piense que están en un lugar mexicano y por lo tanto tiene que llegar como unas ciertas expectativas de lo que le van a servir. Entonces nosotros tratamos de hacer como una comida típica haciendo antojitos y básicamente jugando con la masa y teniendo, ¿me entiendes?, entre tlacoyos y chalupas y garnachas y sopes, y luego metíamos pambazos y tratando de hacer cosas distintas que la gente no conocía. Y al final del caso, y es algo que podemos pasar a platicar, el americano también tiene interés. Creo que el camino que vamos es bueno. Ahorita digo, lo que había hace 20 años, no existían muchos lugares mexicanos muy buenos, y ahorita cada día hay más y más, y en cada ciudad hay... No, realmente yo creo que la comida mexicana es popular no en el sentido popular de populismo, sino que a la gente le gusta. El problema es quitar el estereotipo, ¿no? La comida mexicana para casi todo el mundo es barata, grasosa y, bueno, divertida sí, ¿no? Y muy picante, lo cual ninguna de las tres, ¿no? Entonces, bueno, hay que quitar todos esos estigmas primero para volver a empezar, ¿no? O sea, si dejar entrar una tortilla de harina a tu restaurante, o sea, en México se consumen, pero el momento que la dejes entrar, la gente va a pedir el burrito de este tamaño, ¿no? De grueso, que no te lo puedes comer nunca, no es el burrito mexicano. Y así, perdón. Sí, no, exactamente. Ya podemos empezar a platicar un poco acerca de la comida mexicana en Estados Unidos. Yo ahorita fui a un lugar, estaba en Staten Island, que es otro barrio ahí en Nueva York, y había muchos lugares mexicanos. Me impresionó la cantidad, obviamente hay mucha comunidad mexicana. Entonces fuimos a un lugarcito con mi esposa y nos echamos una cervecita y tenía un sope, y el sope era así de grande y tenía frijoles, la carne, lechuga, queso, aguacate, pico de gallo, y era como un burrito. Era un double decker. Ajá, y no entendía eso, ¿por qué la necesidad de hacer algo, de ponerle más, hacer eso como estilo Taco Bell? Creo que hay tantas influencias extranjeras que son gente que vienen directamente de México y tienen el conocimiento y la tradición de hacer algo bien. Lo que pasa es que es tentador. Yo creo que parte de la cosa es tentador. De repente tienes una cantidad de gente que llega a tu restaurante y te pide, oye, ¿dónde están los chips en salsa? Bueno, pues, ¿qué me cuesta, no? Y si eso es lo que quieren, vamos a darle gusto. Digo, y a mí me pasó también en México, cuando tenía el restaurante en Oaxaca. Digo, Oaxaca, teníamos la economía se basaba en el turismo, ¿no? Bueno, se basa en el turismo. Y llegaban y decían, oye, ¿no tienes pollo en salsa de chocolate? No. Entonces la gente empieza a ponerle más chocolate al mole negro para darle gusto al turismo, ¿no? Y es un poquito lo mismo, o sea, si te están pidiendo chips en salsa, ¿por qué no servir chips en salsa? Entonces está hoy uno aperrado con que no, perdón, pero Sí, no hay empeñadísimo en que no vamos a hacer eso, ¿no? Y todavía no lo hago. Y es algo, Sí, no, pero yo tampoco. como que tienes que pelear eso y ya lugar nuevo, que abrimos una taquería ahorita y que Fanny está haciendo, es la repostera, y es algo interesante donde quería, entonces sí servimos chips y salsa, pero los totopos son las tortillas enteras, tostadas. Entonces ya no es un totopo. Entonces como que ya es... Digo yo, bueno, salvo que sea lismeño. Sí, digo, es como, entonces también la idea es darles algo, pero darles algo auténtico y bien, como si comes una tostada en México. Sí Claro. existe, como que esas cosas sí existen, lo que ha cambiado es la transformación de cómo existen y de lo que la gente creo que tiene su expectativa de que lo que van a recibir cuando van a un restaurante mexicano. Obviamente en Estados Unidos es la margarita, y es el ejemplo perfecto. Llega la gente al restaurante, se pide un guacamole y una margarita. Y es algo donde como que también hay muchos otros, y como el mezcal, creo que es un ejemplo perfecto de cómo está dando auge como las cosas. Un cambio. Cambio modernos, que obviamente el mezcal es lo opuesto de moderno, pero es como... O sea, ¿cómo le dices a alguien, cómo lo catalogas? Y yo digo, si para mí satisface un factor nostalgia, es auténtico, pero también el contexto es importante, que platicábamos un poco. O sea, para mí, por ejemplo, la idea que tengo en Nueva York, todo es, por los que no conocen o han ido o se pueden imaginar, carísimo. Todo es carísimo.
la renta, la comida, o sea, las utilidades, todo, pues lo paga porque es italiano, ¿no? Y pues tiene el nombre de gelato. Si yo trato de vender nada más digo, no lo han probado, no saben de qué es, no nada, pero es un helado mexicano, entonces hay como una connotación, la gente asume que por ser mexicano tiene que ser más barato. Y yo digo, a ver, si tomas un de frutti di bosco, de moras, y te doy un helado de aguacate o un helado de mole, perdón, pero el mole, de tomarte el tiempo, ¿no? Yo, mis paletas las vendo, es una paleta tal cual, entre $3 y $4 dependiendo del sabor. Y mucha gente que va de México o que viene de otras zonas dice, oh, oye, pero ¿cómo? O sea, pero estás loca. Y yo digo, bueno, pero sí. $1. Sí. Entonces Pero todo aparte, eso y el preocuparte de dónde sacas los ingredientes. Yo uso vainilla mexicano, ¿no? sí. Es quizás un comentario, quizás hasta un poco político. Yo lo que les digo, me costaban 25 centavos. Digo, sí, y esa señora, sus hermanos, sus hijos, su esposo, ¿dónde está trabajando y quién le está mandando dinero para que viva ella? Ella no está viviendo del taco. Entonces es una cosa entre los dos países que hay que comentarlo un poquito también. No, Pero allá no. Pero allá no. Entonces, como no es equivalencias, pero cuando ven que es mexicano, creen que debería ser igual y barato, y aparte eso como que devalora la cocina. Y la ven por encima del hombro, o sea, un problema muy grave para la comida mexicana, que no es, o sea, no lo... Esa trayectoria que hablan, o si vamos a hablar de ¿cómo se llama? De mezcala, de 1 a 0, que antes pedían chips y salsa, con viajes, la frontera más fluido, con nafta, libros, educación. ¿Cómo ven hoy en día el consumidor? ¿Ya es más concientizado o cómo ven? ¿Todavía quieren los totopos o ya es otro consumidor? Yo creo que hay un poco de todo. Porque han viajado, yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Y muchos de los... No, de las cosas maravillosas que tiene, yo creo que la nación americana, o sea, los americanos en general, es que estudian. O sea, estudian cuando van a viajar, o estudian cuando van a algún lugar, ¿no? A comer, incluso cuando van a comer. O sea, no llegan así como llegamos nosotros como alborras, ¿no? O sea, no, ellos sí estudian. ¿A dónde van a comer? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a visitar? O sea, un poquito demasiado para mi gusto, pero sí ayuda en un momento dado, ¿no? Pero bueno, todavía tienes el que cayó como que cayó nomás, ¿no? Digo, esa es mi experiencia al menos. A mí no me piden totopos, obviamente, pero sí me llega el típico americano que ni ve los sabores que tenemos y me das de uva. No, pues es que no tenemos de uva. Bueno, aquí están los sabores, ¿no? Y entonces, ay, ¿cómo? Entonces, hasta si me piden de limón, le dije, bueno, pero es de limón verde, ¿no? No de limón. No. Pero depende de qué parte de Estados Unidos sean. En Nueva York la gente es muy abierta y al contrario te dicen, ¿qué es lo más mexicano? O vendemos mucho la de chamoy. Una vez sin querer, al hacer la base de la paleta de arroz con leche, el que lo estaba preparando la apagó y la dejó en la estufa. Y entonces paso por ahí como 20 minutos después y le digo, oye, ya se te quemó. Leche No, quemada. si estaba apagado. Le digo, sí, pero el piloto seguía prendido y pues se sigue, o sea, cociendo, ¿no? Entonces estaba mortificado porque era muchísima base y pues no, ¿cómo vas a tirar esa cantidad? Le digo, no te preocupes. Entonces la ajustamos y la convertimos en paleta de leche quemada. Y hace poco, vendiendo, llegó un señor y me dijo, ¿tienes de leche quemada? Y le digo, no he hecho este año. Y me dice, es que yo me acuerdo hace 2 años hiciste y no la has vuelto a hacer. Y fue deliciosa. Vaya que nos tardamos en venderla porque no es un sabor fácil, pero yo creo que la gente, por lo menos en mi experiencia en los sabores que hago cuando hago de pinole o el helado de mole o cosas así, les interesa. No sé, los helados que tú tienes, bueno, yo creo que también Y ahorita ahí hace los postres del Nuevo Restaurante y hacemos como un sundae. Y es como un ejemplo más o menos de entender bien la cultura mexicana y y la americana, pero poder hacer algo bien mexicano en un contexto americano.
Entonces hacemos un sundae. Entonces la gente puede escoger entre 3 helados. Hacemos uno de helado de vainilla mexicana, uno de fresas con crema o horchata. Y ya después escoges tus salsas. Y tenemos una de tomatillo, uno de chocolate mexicano, uno de cajeta y luego puedes ponerle como lo de encima y puedes amaranto, chocolate, nueces garapiñados y naranjas enchiladas. Entonces cuando lo ves es un sundae tal cual americano, pero todos los ingredientes y todo está hecho artesanalmente y mexicano. Entonces, y cuando lo pruebas, te sabe a la vainilla mexicana y al chocolate mexicana que todos asocian la abuelita, pero de Zacatecas. Otra pregunta. Ah, ya salió algo de... ¿Alguien? Están hablando del helado A ver, de horchata. tenemos otras preguntas por acá. Se lo llevaron para allá. Bueno, mi pregunta es de que ahorita lo que he estado escuchando, bueno, yo ya le había visto en un reportaje a través de YouTube, ya había escuchado en la heladería. Mi duda es esta, en su heladería nada más manejan así sabores compuestos, o sea, basándose como en platillos y recetas o también en frutas mexicanas como el tejocote, la tuna roja o choconosle, cosas así, nanche. Yo trato, no hay mucha fruta que todavía no se puede conseguir, desafortunadamente. Sí, el choconosle no se puede, pero he hecho, en Texas sí, pero es algo que para mí es importante y sí trato de hacer, o sea, si encuentro mamey, hago de mamey. Siempre estoy tratando de buscar la manera. Nada me encantaría más que tener todas esas frutas. A veces, por ejemplo, la guayaba congelada es mejor que la que se encuentra fresca en Nueva York. Entonces a veces uso esa. Pero, y cuando no, sí uso bases, por ejemplo el mango. El mango siempre hay, pero no siempre es muy bueno. Entonces la paleta de mango, uso un puré de mango que es mango, es un puré francés que usan cuando el mango está súper maduro y en su punto, y nada más lo hacen puré y lo congelan, nada más, no tiene nada más. Sí. Bueno, tiene un poquito de azúcar como conservante, pero es mínimo, es como por requerimiento legal de allá. Pero uso el mango fresco que encuentro y lo pico y se lo agrego, pero ese mango a veces viene un poquito verde, un poco maduro, pero cada vez hay más. Entonces yo tengo esperanza y de choconosle pues uso importo unos choconosles secos. Entonces esos los he usado como que en helado porque pues yo quisiera. A ver, acá teníamos. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Son problemas legales para usted poder meter a Estados Unidos? Sí, yo creo que sí, problemas legales porque yo fitosanitarios. no puedo... Necesitan ciertos requerimientos fitosanitarios. Entonces. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es más que nada, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes 4 mantener su ideología de sus negocios? Supongamos que todos son de comida, es comida mexicana, ¿sí? Pero un negocio es adaptable, y a mí me está llegando, como lo que decían al principio, que si me están pidiendo, por ejemplo, igual una paleta de uva, pues me están pidiendo paleta de uva, me adapto. ¿Qué me cuesta, no? ¿Qué me cuesta? Pero también ahí que entra la ideología de uno que tiene con el negocio. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes pegarse a lo que... a su forma de pensar? Ajá. Yo creo que depende, bueno, en mi caso, desde que estaba en Oaxaca me pasaba, simplemente qué es lo que quiere uno hacer, ¿no? Con qué se siente uno contento y con qué puede dormir y con qué no. O sea, ya a mí me gusta dormir tranquila todas las noches, entonces trato de hacerle justicia a las cosas. Entonces, bueno, esa es al menos mi postura, ¿no? A veces sí es difícil, ¿no? Si tienes que educar a tus hijos, si tienes un montón de gastos y cosas. Pero bueno, yo creo que si uno hace lo que quieres hacer, lo vas a hacer mejor que si haces lo que no quieres hacer. Igual moriré pobre, seguramente. Una cosa que creo que es muy importante en cualquier negocio, pero especialmente un restaurante,
es que la gente, no conoces a una persona y esa persona sabe quién es, como que te sientes bien. Y yo creo que un restaurante eso es muy, muy importante. A mí los cambios que han sucedido significa que no tengo que escribir, antes tenía yo un menú en inglés y en español, tengo que estar en cada mesa explicándoles si tengo un antojo y quiero hacer algo, o sea, unas enmoladas locas en la cocina riquísimas, lo más sencillo o lo más complicado o lo más tradicional, lo que tú quieras, que vienen. Yo llevo tantos años que, por ejemplo, yo la carta no la puedo cambiar. En Estados Unidos dicen que tienes intocables. Casi mi menú entero son intocables. Yo traje, o sea, por la razón por la que entraron a la puerta, ¿para qué les voy a dar otra cosa? Que vienen al antojo. Digo ahorita, bueno, tengo una familia que vive en Carolina del Sur y tratar de hacer un restaurante como quisiera hacer ahí, no pegaría. Entonces, o quiebro o tengo que cambiar de ideología. Entonces, prefiero no hacerlo para no... No, pero yo estoy en el centro del Tex-Mex. Digo, por ejemplo, Austin es el centro del Tex-Mex y verdaderamente es lo que vive. Yo me hice una apuesta con un amigo, cuando él hizo eso, y no va a ver. No, entonces se puede. Oye, perdona, ¿la grabación va bien todo? No sabía nada. Entonces, de las cosas más complicadas que hay. Eso es a lo que me refiero, ¿no? ¿Qué publicidad tan grande ya nos probó a lo mejor en España, en un restaurante aquí? Entonces, por ejemplo, el concepto que tienen los cuatro me hace muy interesante porque es la cocina como la trabajamos nunca va a haber como los chiles. Entonces, son el tipo de reglas que se tengo, ¿no? Personales, digo, porque a nadie le importa si lo hice con chile guajillo, que se hace en Oaxaca también. Pero bueno, esas son mis reglas personales a ese respecto. Sí, es un poco lo mismo. Yo creo que nosotros, lo mismo que decíamos antes de sentir esa responsabilidad, es pues no, y ya te lo sirven con pico de gallo y rábano y lechuga y a lo mejor dejan la crema afuera, pero no es una manera. Entonces, lo único que podemos hacer para como que entender, bueno, no es por necedad, no es nada más por ser necio, ¿no? Porque el que busque la paleta de uva, el negro nacido, esa no es mi clientela, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que viene a cada uno de nuestros restaurantes o conmigo es porque sabe que tenemos mucho orgullo. Las tradicionales, o sea, no son baratas. Mucho es el ingrediente, a lo mejor no puede ser no tan caro. O sea, hay algunas cosas más caras y otras pues se compensan. Cuidado.